¿Listo, jóvenes? Listo. Bueno, vamos a ver lo que es la parte de átomos y moléculas. Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar acerca de átomos? ¿Qué será un átomo y qué será una molécula para ustedes? Rápidamente. Profe, yo Sí, creo que las moléculas están conformadas por átomos. listo. ¿Y Profe, qué será un átomo? un átomo es la mínima cantidad de materia que experimenta cambios. Es la mínima Cantidad de cantidad de materia que materia. experimenta cambios químicos. Bueno, listo. Sí los puede experimentar porque puede cambiar, puede reaccionar, ¿no? Pero entonces hagamos de cuenta de lo siguiente. Dice átomos, átomos y moléculas. El átomo es la unidad básica de la materia y la molécula es el resultado de la unión de dos o más átomos. Es decir, las moléculas están formadas por átomos. Dentro de esta partecita, yo quiero hablarle de unos ejemplos. Miren, el hierro. ¿El hierro está formado de qué? De átomos. Y los átomos son de hierro. Y esos átomos van a conservar sus propiedades, van a ser las mismas siempre. Haz de cuenta que ustedes tienen una varilla de hierro, la van dividiendo, esa partecita la van dividiendo cada vez más pequeñita y va a llegar que a una partecita que sería, haz de cuenta que sería un átomo, y ese átomo, a pesar de que es muy pequeña la partícula, va a seguir siendo hierro y va a seguir conservando sus propiedades físicas y propiedades químicas. Esa partícula tan pequeñita se la considera como átomo. Bueno, ahora sí. Según la tabla periódica, nos damos cuenta que hay, por ejemplo, 118 elementos. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos átomos diferentes habrán? A ver, ¿quién me contesta? 118. 128. Eso, 118, ¿no es cierto? 118 clases de átomos, porque son diferentes. Haga de cuenta que el hidrógeno va a tener átomos de hidrógeno, el helio, átomos de helio, el oxígeno, átomos de oxígeno, carbono, átomos de carbono, cloro, átomos de cloro, ¿no? Y así ustedes pueden ver que hay todos los elementos que están conformados o constituidos por partículas muy pequeñas, pero que tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Bueno, ahora sí, vamos con la parte de moléculas. ¿Qué significa eso de moléculas para ustedes? Lo que conforma Una molécula es la parte más pequeña de un compuesto. Listo. Una molécula es la parte más pequeña o la estructura más pequeña de un compuesto. Entonces, unos ejemplos de compuestos. Haga de cuenta que el agua que siempre hemos hablado, quiere decir que esa molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y de esa misma forma, ustedes pueden darse cuenta que podemos encontrar diferentes clases de moléculas. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, un ejemplo del H2SO4. H2SO4 es el ácido sulfúrico. Si yo les digo H2, quiere decir que tiene dos hidrógenos. Ese sería un átomo de azufre. Y yo digo O4, serían cuatro átomos de oxígeno. Miren, entonces, nos damos cuenta que un compuesto, que sería el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, está formado entonces por átomos
de elementos diferentes. Los átomos diferentes serían hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Y cada uno de ellos aporta unos átomos. El hidrógeno aporta 2, el azufre aporta 1 y el oxígeno aporta 4. Y el aporte de cada uno conforma una molécula. El aporte, o sea, la unión de todos esos átomos nos da origen a una molécula, ¿sí? Es una estructura. ¿Listo? Bueno, de esa misma forma ustedes pueden dar un ejemplo del ácido carbónico, por ejemplo. La fórmula les doy H2CO3. H2CO3. ¿Listo? Pregunto, ¿cuáles son los elementos que se encuentran en ese compuesto? Hidrógeno, carbono y oxígeno. Listo. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cuántos hay de carbono, cuántos hay de hidrógeno y cuántos de oxígeno? 1 de carbono, 2 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Correcto. Entonces, la relación sería 2 de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Y de esa misma forma hay moléculas muy pequeñas. O sea, quiere decir que están formadas con números de átomos muy pequeños, los números. O también puede haber unas moléculas que tengan muchos átomos. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a la parte del átomo y la molécula. Miren, estamos hablando de la partícula más pequeña, de un elemento puro y también de un compuesto. Bueno, aquí tenemos entonces aquí algunas diferencias. Haz de cuenta que ustedes tienen aquí una columna, y aquí tienen también del átomo, y aquí de la molécula. Entonces, primero, definición. Entonces, cualquiera de ustedes me va leyendo la definición de átomos. La unidad básica Profe, de la materia. Eso. Bueno, a ver. Átomos es la unidad básica de la materia. La unidad básica de la materia. De la molécula, ¿qué será? Puede ser 2 o más átomos unidos por un enlace. Ah, listo. Molécula, ¿no? Les pregunto a ustedes. ¿El oxígeno como O2 será un compuesto? No, un elemento. No, profe, es un elemento. Es A un ver, elemento. Vean, si yo les digo O2, Un elemento. el O2 quiere decir que está unido por dos átomos de oxígeno. Oxígeno. Y aquí debajito, ¿qué dice? Vea, composición. La composición, por ejemplo, aquí dice los átomos sería Hidrógeno. neutrones, protones, Eso, vaya. electrones. Y los átomos, aquí también dice, vean, un compuesto. Ojo, en un compuesto, los átomos pueden ser iguales o diferentes. ¿Sí? Entonces, vean, primero, me voy por esa partita. La composición quiere decir lo siguiente, que los átomos, ¿de qué están formados los átomos? Entonces, los átomos, hagan de cuenta que sería como un sistema planetario. En el núcleo se encuentran los neutrones con carga cero y los protones con carga positiva. Y a su alrededor se encuentran girando los electrones. Los electrones se encuentran girando, lógicamente que los electrones se encuentran en diferentes niveles. Y para eso nos damos cuenta que hay unos niveles que serían K, L, M, N, O, P y Q. ¿Sí? Los 7 niveles, con letras mayúsculas. Y en cada nivel también hay un número determinado de electrones, que eso lo vamos a mirar cuando estemos en la parte de los modelos atómicos. Bueno, un compuesto, una molécula, que es la partícula más pequeña del compuesto. ¿Qué encontramos en una molécula pequeñita? Ah, encontramos átomos. Estos átomos pueden ser iguales
o diferentes. Entonces, átomos iguales, ¿como cuáles? El hidrógeno, H2, el oxígeno, O2, el nitrógeno, N2, ¿sí o no? Es un compuesto porque tiene dos átomos de el mismo elemento. Pero si yo les digo, por ejemplo, el hierro, que está como Fe, el oro como Au, entonces quiere decir que son átomos y que son átomos, o sea, una sola unidad nomás, no encontramos unidos ahí. Entonces, los compuestos también, como les digo a ustedes, pueden ser la unión de átomos iguales o diferentes. ¿Listo? De átomos diferentes, o sea, ya me dijeron, el agua, el ácido carbónico, el ácido sulfúrico, átomos iguales, ya saben, el oxígeno como O2, el hidrógeno como H2, el nitrógeno como N2, el cloro como Cl2. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas dos primeras? No. Bueno, vamos con la parte de enlaces químicos. Mire, enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Primero les voy a decir, ¿qué es un enlace químico? Esa es la unión de los átomos, ¿no? Ajá, bueno. Enlace químico, haga de cuenta que sería como una atracción. Fuerza de atracción entre fuerza de atracción entre dos o más átomos, ¿no? O puede ser también entre átomos de la misma especie. Entonces, como hay atracción, entonces yo me doy cuenta que, primero, les pregunto, ¿en un átomo habrá enlace químico? No. En un átomo no hay enlace químico. Enlace químico hay cuando hay atracción, ¿no? Se presenta cuando hay atracción entre átomos de diferentes especies o también que sean átomos de la misma especie. Por ejemplo, el hidrógeno, H2. H2 quiere decir que los átomos de hidrógeno tienden a atraerse el uno hacia el otro. El oxígeno también tiende a atraerse para formar una molécula diatómica. O sea, Bueno, que lo que hacen la atracción son los neutrones, protones y electrones. pero acá en el átomo, Sí, en el átomo. bueno, no. O sea, quiere decir que el átomo está conformado por esas partículas. Sí, pero Pero, o sea, como no hace falta que sean diferentes, sino que si son dos átomos iguales, igual se atraen. bueno, si hay átomos diferentes o átomos similares, tienden a atraerse. ¿Por qué? Porque los elementos, a excepción del hidrógeno y el helio, tienden a cumplir con la ley del octeto. O sea, en el último nivel, tienden a obtener 8 electrones, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Por esa misma razón, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un enlace químico, siempre se va a tener en cuenta los electrones. Los electrones son los que se encuentran en los niveles, en la parte externa, lejos del núcleo. En el núcleo se encuentran solamente los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Por favor, me apagan el micrófono por allá. Bueno, entonces, para ustedes, conclusión, los átomos no presentan enlaces. En los átomos, o sea, dentro de un átomo no tiene enlaces. Las moléculas sí presentan. Hay atracción entre dos átomos o más átomos. Ejemplo. Entonces, miren, por aquí.
Les coloco aquí el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico que sería Z. ¿Z igual a cuánto? A 1. Es el primer elemento que encontramos en la tabla periódica. Y como tiene un número Z igual a 1, quiere decir que tiene un protón con carga positiva y también debe tener un electrón con carga negativa. ¿Por qué? Mire, porque todo átomo tiene que estar en estado neutro. La cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Y también tiene, ojo, les coloco aquí, tiene unos neutrones o a veces no los tiene. Entonces, esto de neutrones depende. ¿Depende de qué? De los átomos. Por ejemplo, voy a decir, Ven, que no te piden cuenta bancaria. por favor. A ver, por favor, ve, compa. Bueno, miren. Los átomos de hidrógeno, ojo con esa partecita. Los átomos de hidrógeno siempre se puede decir que tienen un protón y un electrón. Y la carga neutra o los neutrones depende también. Los protones siempre van a estar ahí con carga positiva. Los electrones también permanecen ahí para que quede neutro. Y los neutrones depende. Depende de la masa de cada átomo. De ahí que ustedes van a darse cuenta de lo siguiente. El hidrógeno, a pesar que son átomos igualitos del mismo elemento, con las mismas propiedades físicas y químicas, pero resulta que su masa puede cambiar. Por ejemplo, tenemos aquí el protio, son isótopos, el deuterio y el tritio. Isótopos, iso, son átomos del mismo elemento, en ese caso serían del hidrógeno, pero ¿cuál es la diferencia? Que la masa nuclear es diferente, o sea que tienen, por ejemplo, aquí los neutrones. El uno no tiene, el otro tiene un neutrón y el otro átomo, el otro isótopo tiene 2 neutrones. Por lo tanto, el que tiene 2 va a ser más pesado que el que tiene 1. Bueno, otro ejemplo aquí, pero ya sería de un compuesto. Y aquí nos damos cuenta que es una molécula y está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y miren, para que estos 2 elementos en diferentes proporciones estén unidos, debe haber una clase de enlace. ¿Sí? Y ese puede ser enlace iónico, hay diferentes clases de enlace. Hay enlace iónico, hay enlace covalente, el covalente puede ser también de tipo polar, ¿no? Dativo, o también hay otro enlace que sería, por ejemplo, de tipo metálico. Entonces, eso depende ya. Bueno, les voy a dar otro ejemplo acá. Miren, el oxígeno. ¿Sí? Y acá otro ejemplo que sería de un compuesto que sería la glucosa. Miren acá. Entonces, el oxígeno, según la tabla periódica, también tiene un Z. Z igual a 8. De inmediato, cuando yo digo 8, quiere decir que va a tener entonces, me voy por la parte nuclear, va a tener 8 protones, o sea, 8 cargas positivas, o partículas con carga positiva, y también, lógicamente, para neutralizar va a tener, ¿qué? 8 electrones. Y los neutrones, las partículas que no tienen carga, ni positiva ni negativa, por lo general, casi siempre van a ser casi el mismo número de los protones. Entonces aquí tenemos que 8 protones con carga positiva, 8 electrones con carga negativa y 8 neutrones.
Les recomiendo a ustedes acordarse de esto, miren. Los pesos atómicos de los elementos, más que todo, está determinada en ¿qué? En la masa nuclear. O sea, la masa de los protones y la masa de los neutrones. Neutrones y protones. Bueno, tenemos un compuesto, pero miren, ese compuesto ya no es como el agua, que tenía solamente 2 elementos. Acá nos damos cuenta que hay 3 elementos, ¿sí? Pero esos elementos tienen otros, otro número de átomos diferentes. Tenemos aquí entonces, ya sería, la relación sería 6, 12, 6. 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Sí estamos? Esa es la relación de ese compuesto. Una pregunta para ver. ¿Yo será que puedo hacer esto? Miren, simplificar los subíndices. No, no se puede, profe. ¿Sí se puede o no? No, no se puede. Listo. Eso lo miramos ayer, ¿se acuerdan? Que les dije que los subíndices de un compuesto no se pueden dividir o no se pueden cambiar, no pueden variar, pero sí pueden cambiar los coeficientes, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que estos números, estos subíndices, no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque yo sé que un compuesto de la glucosa, en un compuesto siempre va a haber una relación 6-12-6, que significa 6 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Listo? Ahora sí, mire por favor aquí. Les coloco aquí otro ejemplo que sería de un compuesto, que es el oxígeno molecular. Por eso aquí dice, vean, oxígeno molecular. ¿Sí? Y si yo le colocara solamente el oxígeno solito, le puedo colocar como oxígeno o oxígeno atómico. Pero aquí, como están formados por 2 átomos del mismo elemento, le coloco entonces oxígeno molecular. Formado por, y aquí dice, por 2 átomos de oxígeno. Miren, 2 átomos de oxígeno dan origen a un compuesto, que sería el O2. Miremos ahora sí acá otro elemento, que es un metal, el sodio. El Z es igual a 11. Y yo me doy cuenta que aquí tiene que 11 protones, 11 electrones y, ojo aquí, cambiarme a las cargas nucleares. Aparece con, ojo, 12 neutrones. Bueno, entonces quiere decir que algunos pueden cambiar, pueden tener más neutrones que los protones. O a veces pueden tener menos, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, mire, que yo debo tener la misma cantidad de protones y esa misma cantidad debe ser de electrones para que la partícula esté en estado neutro. Otro ejemplo, el cloro. Cloro, que es un gas también, tiene 17 protones, 17 electrones y también tiene aquí 18 neutrones. ¿Listo? Para ustedes de pronto también, miren, la unión de los protones y los neutrones, o sea, las partículas grandes, se la conoce como la parte másica o el número másico, ¿sí? El número masa. Bueno.
Vamos a ver ahora sí lo siguiente. Dice, los átomos son unidades o partículas fundamentales de, haz de cuenta que sería de la construcción del universo. La definición del átomo es la menor cantidad de materia que tienen las propiedades químicas del elemento. Se da cuenta, como les dije a ustedes, si yo tomo un trocito de cualquier metal y lo voy dividiendo en partes más pequeñitas, va a tener esa partícula más pequeñita que es el átomo, pero va a conservar sus propiedades. Entonces aquí les he colocado un ejemplo, no lo he colocado con el oro, sino con un elemento que sería el Ag, la plata. Dice aquí, por ejemplo, si tomamos un pedazo de plata, que es un elemento, y lo dividimos hasta tantas veces, hasta llegar a un punto que ya no puede dividirse más, sin perder las propiedades. Entonces, se dice que entonces llegamos a la partícula más pequeñita, que sería el átomo. Yo lo empiezo a dividir, y va a llegar hasta la parte más pequeñita, y entonces digo, esa partícula pequeñita se la conoce como átomo. ¿Listo? Ahora sí, vuelve y repite aquí. El átomo está compuesto de un núcleo central y una nube electrónica. O sea, haga de cuenta que sería como un sistema planetario. En el núcleo se encuentran los neutrones y los protones. ¿Sí? La parte de la masa o número másico. Y en la nube electrónica, o sea, los niveles donde se encuentran los electrones que rodean al núcleo, que están girando, que se encuentran en diferentes niveles, ¿no? Bueno, el número de protones, neutrones y electrones determina la estructura básica del átomo o de un átomo. Entonces, el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones determinan la estructura básica de un átomo. Y ese átomo corresponde a un elemento determinado. Ejemplos de átomos. Vamos a ver aquí. Entonces aquí dice, existen tantos átomos como elementos en la tabla periódica. Vean algunos ejemplos de átomos y sus características. Entonces aquí tenemos hidrógeno, oxígeno, carbono. ¿Quién de ustedes me lee sobre el hidrógeno? Profe, yo. Es el átomo. El hidrógeno Es el es el átomo más simple del universo, compuesto por un protón y un electrón. Su número atómico es 1, por lo que es el primer elemento en la tabla periódica. Muy bien, ¿no? Entonces ya les dije a ustedes, es el elemento más pequeñito, perdón, es el elemento, el primero, donde tiene su átomo más pequeñito, ¿sí? Y el que tiene, por ejemplo, solamente un protón, un electrón y un neutrón. Luego nos damos cuenta que hay otros elementos. El oxígeno también es otro gas. Y a ver, ¿quién lo va a leer? El oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos de mayor importancia para los seres vivos. Su número atómico es 8 y está formado por 8 neutrones, 8 protones y 8 electrones. Listo. Ajá, muy bien. En esta partecita, miren, si yo les digo el número atómico es 8, entonces de inmediato quiere decir lo siguiente, que va a tener 8 protones y 8 electrones. Y también pueden haber, puede ser la misma cantidad de neutrones, puede ser el mismo 8 o puede ser más o menos. Entonces, yo les digo a ustedes, el elemento carbono tiene Z igual a 12. Pregunta, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones?
Profe, Sí. voy a ausentar de la clase porque el internet de la casa se cayó y pues que me estaba compartiendo ya va a trabajar. Como acá está lloviendo, entonces está como malo el internet, la conexión. O sea, ¿qué quieren? ¿La grabo acá? Sí, grábela ya, profe, que yo apenas llegue y si no, pues en la noche que llegue el internet, si es que llega, me pongo a ver la plataforma donde usted la suba. Perdón, ¿cuál es su nombre? Don Esteban España Riasco. Vea, no se preocupe, pues, a ver, la clase la está grabando un compañero, Esteban, ¿no? Listo, pero dónde la puedo ver? ¿En qué plataforma? Su compañero ya les va a informar, ¿no? Profe, Sí. Jaycee Natalia Castillo, ella también me escribió ahorita que el internet la sacó de la clase, porque está así bastante Entonces, caído por acá, que también está Entonces, lloviendo. por favor, la persona que está como representante, yo creo que es Esteban, él está grabando la clase, no se preocupen, que al finalizar es posible que les haga conocer a ustedes también, ¿no? Este de material, igual manera, Sí, pero Sí, profe, ellos sino que lo digo hacen llegar pues la por información cualquier por la... falta o algo así. Sí, por bueno, el listo. dictado. claro, Yo se doy cuenta. profe, de igual ¿Sí? manera que el compañero representante crea el grupo por qué plata. Ella se llama Jaycee Natalia Castillo Cabeza, ¿oyó, profe? Bueno, listo, ahorita la tenemos en cuenta y los demás me recuerdan cuando ya me lista, ¿no? Sí, me Bueno, recuerdan ahí. Señor. Bueno, Y profe. si alguna cosa, no sé, porque a mí también me estaba sacando de la clase, sino que vuelvo a ingresar. Vale, si no puedo ingresar, no sé. Sí, porque como la señora estaba mala, porque está lloviendo. pero bueno, listo. Bueno, vamos con el carbono. Le dije que el carbono tiene Z igual a 12. Z igual a 12. Les pregunto, ¿cuántos protones tiene? 12. Bueno, listo. ¿Cuántos electrones? 12. Listo. Tienen 12 cargas positivas y 12 cargas negativas. Los neutrones, no sabemos, puede que tengan los mismos 12 o puede tener más o menos, ¿no? Listo. Entonces aquí tengo una gráfica, o sea, mejor dicho, haga de cuenta que sería una representación donde aquí se encuentra la parte nuclear, donde se van a encontrar las partículas que pueden ser los protones con cargas positivas, ¿sí? Mira aquí, protones. También hay otros que serían los electrones, que están en la parte externa, como que dice, en los niveles. Y también aquí en el núcleo se encuentran los neutrones. Si yo comparo ese átomo, entonces imagínense, ¿dónde se encuentra la masa de ese átomo? Más que todo la masa se encuentra aquí en el núcleo. Y la masa, según esta representación gráfica, la masa es muy grande con respecto a los electrones, que son unas partículas muy pequeñitas. ¿Sí? Partículas muy pequeñas. Entonces, miren. Pero entonces, según esa gráfica, solo tiene 6 electrones. Bueno, listo. No se preocupe, ¿no? Es una gráfica, por ejemplo, aquí nos damos el carbono, es el átomo de, ¿no? Presenta. Bueno, esta gráfica no es del carbono, no se preocupe, ¿no? Sino que aquí le coloco, aquí es una gráfica para que se den cuenta que aquí en la parte central va a estar, ¿no? Va a estar el núcleo, que está conformado por protones y también neutrones, y los electrones se van a encontrar alrededor. Y además, como les dije a ustedes, los niveles que uno nos va a representar mediante un modelo de Niels Bohr, hay cuenta que serían como unas esferas, unas circunferencias. Profe,
Profe, no se le escucha nada. Profe, está ahí. ¿Qué le pasó al profe? ¿Qué llama la policía? ¿Por qué no estás sacando nada? El profesor se salió de la sala B. A él parece que le estaba fallando el internet. Creo que se va a tomar café el profe. Profe. Sí, ajá. Tomen su receso mientras aparece el profe. Uy, sí duermo, porque está que se duerme. Oye, Pulga. Prenda su cámara usted sola. No, ¿y por qué ella sola? Nada más para chismosear. De las cámaras. Está re mal, afortunadamente para mí, ¿no? El profe abandonó. Ya. Pero ese momentico, ya, ¿no? Parece que se me desconectó, no sé. El internet. Bueno, listo, ahorita vamos a ver. A ver, por favor, Diana Oliva. Diana Oliva. Es el anfitrión, por favor.
A ver, mire por favor. ¿Qué es? Diana Oliva. Él está como anfitrión, por favor, ¿sí?